Saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos y hermanas seguidores en Facebook y en todas nuestras redes sociales, a toda la comunidad educativa del Colegio Franciscano Pío XII. Qué alegría poder comenzar con ustedes este panel sobre la vida y obra de Santa Clara de Asís. Padre César, buenos días, paz y bien para ti. Buenos días, paz y bien para ti, Padre Jonatán, igualmente para el Padre Francisco Lotero y para todas las personas que, como decía el Padre Jonatán, en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Un saludo de paz y bien para todos. Pues qué bien, vida y vocación de Santa Clara de Asís, 11 de agosto, ya se aproxima, Padre. La fiesta de esa maravillosa mujer que con una gran espiritualidad, en comunión con San Francisco de Asís, dio verdaderamente una luz a la vida de la Iglesia, a la vida del pueblo de Italia, y también se fue extendiendo a todos los pueblos del mundo. Pues qué bien, por eso hoy nos acompaña, como usted ya lo ha mencionado, Padre César, un invitado muy especial, Fray Francisco Lotero Matiz, fraile de nuestra provincia franciscana de la Santa Fe. Actualmente se desempeña como vicerrector para la evangelización de las culturas de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín. Él es doctor en humanidades, humanismo y persona. Padre Francisco, una alegría estar contigo nuevamente y, como siempre, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jonathan. A ti un saludo muy especial. A mi formador, el Padre César Augusto Peñón Trujillo, a quien recuerdo siempre con mucho aprecio, gratitud y cariño, y que igualmente desempeñó un servicio muy importante para la Orden de Santa Clara aquí en Colombia como asistente espiritual. Es un acompañamiento muy importante que se le ofrece a las hermanas clarisas. Igualmente un saludo muy especial a toda la comunidad del Colegio Franciscano Pío XII de la ciudad de Cali. Me alegra mucho volver a estar con ustedes en este espacio y espero no saturarlos con mi presencia, sino poderles ofrecer todo lo que más pueda acerca de la vida, la personalidad, la espiritualidad de Santa Clara de Asís. Para nada, no va a haber saturación. Yo creo que lo que va a haber es un gran enriquecimiento, porque tengo la dicha de estar con dos franciscanistas, uno desde Medellín, otro desde acá al lado mío, de manera que creo que toda la audiencia compartirá mi percepción de que nos vamos a ver enriquecidos por esta trayectoria de la vida y vocación de Santa Clara de Asís. Damos un saludo especial a todas nuestras hermanas clarisas que nos están viendo, y tenemos por ahí también información de que desde Pamplona también las hermanas clarisas de Pamplona se han conectado. A ellas también les extendemos un saludo muy especial, y a todas las clarisas de Colombia. El Padre Francisco resaltaba algo importante. Padre César, usted estuvo acompañando a nuestras hermanas. Indudablemente, ese es un nombramiento del Vaticano que se hace por medio del ministro general y el provincial para ser uno asistente. El asistente es una persona que acompaña, que anima, que trata de iluminar la vida de estas queridas hermanas nuestras. Qué bien, maravilloso, Padre, y felicitaciones por ese servicio a la orden y a la Iglesia. Bueno, Padre, comencemos, Padre Francisco, porque estamos ávidos de conocer la vida y vocación de Santa Clara de Asís. ¿Qué tal si comenzamos con la vida? Es decir, estos elementos biográficos esenciales en la vida de Clara de Asís, que de pronto para muchas personas es desconocida, inclusive me atrevería a decir, Padre, ignorada a veces, una santa tan importante, y entremos de pronto en materia en esos elementos esenciales de la vida de Santa Clara. Sí, exactamente, y yo aprecio mucho tus palabras porque en realidad Santa Clara de Asís es una de estas santas que no es tan popular, que no es tan conocida su figura en el pueblo cristiano, a pesar de la importancia tan grande que tiene y sobre todo el legado que ella dejó, que es una orden que igualmente viene caminando a lo largo de la historia por espacio de 8 años. Santa Clara de Asís cumple un papel muy importante en la Iglesia para el franciscanismo
y en realidad su vida es un poco desconocida. Ahora bien, para acercarnos ya propiamente al desarrollo biográfico de Santa Clara de Asís, no quisiera seguirme en la cronología. La cronología es una herramienta muy importante porque nos ayuda a ubicar en el momento exacto cuándo y cómo sucedieron las cosas. Yo pienso que en cuanto a Santa Clara de Asís es más importante enfocarnos en los acontecimientos. Y en realidad yo pienso que es un poco difícil resumir una vida tan amplia y tan rica en este espacio. Por lo tanto, yo creo que vale la pena subrayar sobre todo 3 momentos de la vida de Santa Clara. Primero que todo, lo que fue su nacimiento, formación, juventud. En segundo lugar, el desarrollo de su proceso vocacional, cómo fue descubriendo su opción. Y en tercer lugar, el desarrollo de su vida ya con las hermanas. Entonces, primero que todo, en cuanto a su nacimiento, ella nace igualmente en Asís, la ciudad de San Francisco, bautizada en la iglesia de San Rufino. La casa paterna de Santa Clara de Asís queda exactamente en el marco de la plaza de San Rufino. Es una iglesia que guarda aquella pila bautismal en la que fueron bautizados San Francisco y Santa Clara de Asís. Es de Ofreduccio di Favarone y Ortolana, y tuvo 2 hermanas, Inés y Beatriz. Santa Clara, a diferencia de San Francisco, sí perteneció a la nobleza. Hablando un poco del nivel social de Santa Clara, ella por su padre Ofreduccio di Favarone sí fue noble y recibió igualmente su educación en la iglesia de San Jorge, que era la encargada de impartir la educación a los niños. También, a diferencia de San Francisco de Asís, Santa Clara alcanza un nivel de formación más avanzado, quizás el más avanzado de su tiempo. Qué bien. En su casa paterna ella se formaba a lo que se dedicaba una mujer en su tiempo, los oficios domésticos y sobre todo algunas habilidades, desarrollar algunas habilidades como la lectura, bordar e hilar. 2 labores que son muy apreciadas todavía en Asís. Los recamados, los bordados de Asís son muy famosos y ella, Santa Clara, sin duda alguna se dedicó a estas labores. Santa Clara, las jóvenes de su época, estaba destinada al matrimonio. Y recordemos que por la época en la que vivió Santa Clara, los matrimonios muchas veces se pactaban entre familias. Eran acuerdos a los que se llegaban entre los jefes de las familias para poder conservar la herencia y todo aquel patrimonio tan importante. Pues que Santa Clara rehusó varias veces las propuestas de matrimonio. No considerara importante el matrimonio porque ella lo va a desarrollar ya después en otra dimensión mucho más espiritual, sino porque tenía otras motivaciones personales. Entonces, Santa Clara en su infancia, en su juventud, corresponde perfectamente a la de una niña y una joven de su época. El momento crucial, ya propiamente, que es el proceso vocacional. La mujer también en la época de Santa Clara y por muchos años tenía solamente 2 opciones para realizarse, que era casarse, formar una familia, formar un hogar o ser monja, pero monja al estilo de las monjas de su tiempo, es decir, en absoluta clausura y según el esquema feudal, que las monjas tenían derecho a el usufructo de sus rentas, todo lo que era el patrimonio del monasterio, ellas lo podían emplear para el sostenimiento, como era el caso de los monjes clásicos, benedictinos, cistercienses y aquellos que también conocieron San Francisco y Santa Clara. Además, los monasterios también se alimentaban, se abastecían con las dotes de las familias de las muchachas que entraban, que eran generalmente dotes muy cuantiosas porque representaban terrenos que se podían explotar en la ganadería y la agricultura. Es muy el esquema feudal el que se manejaba en su tiempo. Entonces, prácticamente una monja medieval era una dama noble, una dama que se recluía en un monasterio para llevar una vida de consagración diferente al matrimonio.
En esta forma de consagración no le llamaba la atención a Santa Clara. Ella sí tenía una inspiración a consagrarse, a dedicarse más al servicio del Señor, pero ya no quería ser una monja tradicional, una monja, por así decirlo, de este nivel tan alto como la de su tiempo. En la época de su juventud, cuando Santa Clara escucha las predicaciones de San Francisco. Recordemos que San Francisco hacía muy pocos años había empezado también su movimiento evangélico, ya había iniciado su proyecto de vida, había también recibido ya la aprobación de parte de la Iglesia del Papa Inocencio III y se había constituido más la fraternidad evangélica. San Francisco desarrolla algunas predicaciones y justamente allí, en la plaza de San Rufino, donde queda la casa de Santa Clara. Ella escucha y atiende la predicación de San Francisco y sobre todo queda profundamente conmovida por el testimonio de San Francisco y sus primeros compañeros. Además de eso, Santa Clara, uno de los compañeros de San Francisco, de los primeros compañeros de San Francisco, era Rufino. Rufino entonces sirve de intermediario entre San Francisco y Santa Clara, era como el mensajero. En cierta manera, hoy en nuestros términos podemos decir, era como el promotor vocacional que ayudó a definir el ideal de Santa Clara, porque Rufino le llevaba noticias a San Francisco de Clara y le llevaba a Clara también mensajes y seguramente exhortaciones muy ricas y muy alentadoras de parte de San Francisco. Los diálogos que Santa Clara sostenía con Rufino, ella se entrevistó algunas veces con San Francisco de Asís. Ya fueron encuentros personales, quizás fueron muy pocos, unos 2 o 3, cuando mucho. Y San Francisco siempre iba acompañado de un hermano y de Santa Clara a su vez iba acompañada de una de sus damas de compañía. Santa Clara va definiendo ya su opción, se va dando cuenta que es posible la consagración, pero en otra dinámica muy distinta, ya les decía, a las monjas de su tiempo. Ella ve que es el momento de hacer una renuncia, de hacer una ruptura y dedicarse por completo a la pobreza evangélica. Una cosa era completamente inaudita, inaceptable, inconcebible en una mujer consagrada, en una monja del tiempo de Santa Clara. Esto es entonces una novedad, pero en realidad se constituye en la verdadera intención que tiene Santa Clara. Ella tomó la decisión ya finalmente de reunirse con San Francisco y sus hermanos y iniciar un estilo de vida completamente penitencial, dedicada sobre todo a la penitencia, a la oración, instrumentos que le van a servir en su discernimiento y sobre todo en ir fortaleciendo y, como también les decía, definiendo su opción. Y llega el momento de dar el paso, que es la noche del Domingo de Ramos. Cuando se escapa de su casa paterna, cuentan los biógrafos y quienes compusieron las primeras biografías de Santa Clara. Yo creo que hasta en el proceso de canonización de Santa Clara aparece este detalle, que ella se escapa por una puerta secundaria que había en las casas que se llamaba la Puerta de los Muertos. Era donde sacaban a los muertos para el funeral y no sacarlos por la puerta principal. Esas puertas generalmente permanecían cerradas, herméticamente trancadas. Clara no se explica de dónde sacó fuerzas para abrir, para sacar, quitar todas las trancas y poderse escapar y salir de allí con una de sus damas de compañía. Ella escapa de su casa de Asís y baja por la colina a refugiarse en Santa María de los Ángeles, donde están esperándola San Francisco y sus primeros compañeros. Entonces, en ese momento crucial de la ruptura, deja la casa paterna, se lanza a esta nueva aventura. Allí le esperan San Francisco y sus hermanos, y San Francisco le corta el cabello en señal de renuncia, de penitencia, pero también en cierta manera de consagración, porque ella ya empieza a consagrar su vida, su virginidad, todo lo que es ella, a un nuevo proceso, un proceso que inicia con la seria conversión y la penitencia. San Francisco, pues él venía acompañando a Santa Clara en diálogos, en mensajes, pero
nunca se imaginó que fuera inspirador también de un movimiento femenino. Así como él nunca se imaginó que detrás de él vendrían muchos con quienes constituiría la Orden de los Hermanos Menores, mucho menos se imaginó que ahora fueran las mujeres, las que quisieran también seguir su estilo de vida evangélico en una pobreza radical. Por eso no tenía preparado un sitio, no podía exponer tampoco a Santa Clara peligros, la lleva a un monasterio de las monjas benedictinas en San Pablo. Pero allí cuentan también que van los familiares, los tíos, Monaldo y Escipión, que se llamaban, a llevársela, a decir, no, hermana, hágame el favor, desista de su propósito, ¿cómo le ocurre semejante locura? Si usted está destinada para ser una dama noble y una señorona en todo el sentido de la palabra. Pero ella se aferra de una forma pues muy rígida al altar y de la capilla de las hermanas y no se deja trasladar. Ella estaba expuesta, la traslada a otro monasterio, en este caso el de Sant'Angelo, mientras la traslada definitivamente a San Damián. Este lugar que es tan evocador, que es tan significativo para la vocación franciscana, donde también San Francisco dio el primer paso y donde había contigua una leprosería, y prepara el lugar para que allí se refugie Santa Clara con su dama de compañía, a la que después se les va a unir una de las hermanas de Santa Clara, que es Inés. Entonces, y ya con este traslado propiamente de Santa Clara a San Damián, empieza a constituirse una fraternidad femenina con carácter evangélico, observando una pobreza muy radical, pero sobre todo siempre con la impronta de San Francisco. Y es lo que va a dar origen a esta segunda orden con inspiración franciscana, con Santa Clara y sus hermanas, y que recibirán primero que todo la denominación de damianitas, por haber sido allí en San Damián el lugar donde ya fue cuajando y tomando una fisonomía muy particular este movimiento de Santa Clara. Y ya el tercer paso, yo pienso que podemos irlo comentando a lo largo del diálogo, porque es propiamente el desarrollo de la vida y la espiritualidad de Santa Clara. Pero entonces espero que haya quedado claro que fundamentalmente Santa Clara es una joven de su época, que tenía todas las posibilidades y perspectivas de una muchacha de su tiempo, que prefirió un tipo de consagración nuevo, distinto y especial. En esta búsqueda es cuando interviene Dios con su gracia a través de San Francisco de Asís, mostrándole cuál puede ser el camino. Y luego el paso definitivo que ella da, saliendo de su casa, saliendo de su contexto habitual, para iniciar esta nueva aventura completamente evangélica. Bueno, pues en realidad es un escenario muy ilustrativo y al mismo tiempo, Padre César, bastante descriptivo y detallado de lo que implicó este escenario biográfico de Santa Clara al momento de su constitución en la Segunda Orden. Así es, empezando porque ella era una niña todavía, tenía solamente 17 años, cuando ella dio ese paso adelante, cuando en ese tiempo, como lo decía ahora el Padre Francisco, las niñas pues se casaban porque el papá era el que elegía el novio de la hija. Y ella pues fue muy clara desde un primer momento, tanto con el papá como después con el famoso tío Monaldo. Monaldo, que insistía y que fue con soldados a sacarla de allá porque ella no podía. ¿Por qué? Porque no entraba dinero a las arcas, porque lo que les interesaba a las familias de ese tiempo, a las familias nobles, era enriquecer el arca y manifestar también el poder que tenían. Qué bien. Padre Francisco, hay un asunto que nos están preguntando por aquí y que me gustaría mucho en esta primera parte que usted nos ha descrito resolver, y es ¿qué tan objetivo es pensar o no, es cierto o no es cierto que el impacto del momento en que Francisco entrega a su padre frente al obispo Guido lo que había tomado como resultado de esta entrega de las telas en Foligno, etcétera,
en donde Francisco se desnuda ante la comunidad y entrega a su padre lo que había, entre comillas, tomado para la construcción de la iglesia de San Damián. ¿Qué tan cierto es que Clara estuvo allí y que esto pudo haber generado en ella algún impacto? Bueno, que Santa Clara haya sido testiga directo del acontecimiento, pues no se sabe. Es muy probable que sí haya estado, porque definitivamente esta renuncia de San Francisco fue pública, fue un proceso público al que lo llevó Pedro Bernardone y lógicamente eso toda la sociedad de Asís se enteró del asunto. Pero más que haber sido testiga directo del acontecimiento, lo importante es cómo la impactó. La renuncia de San Francisco, el desprendimiento de todo, que además era algo muy común en la época. Recordemos también que es del contexto de San Francisco, como muchos cristianos se esforzaron por vivir de una manera distinta, por renunciar a todos sus bienes, por emprender un camino evangélico según el modelo de vida de los apóstoles. Entonces era también un poco común, era el clima que se respiraba en ese momento. Pero con la radicalidad y con la firmeza que le hizo San Francisco, esto impactó a Santa Clara. Es decir, porque le muestra que sí es posible vivir en el mundo desprovisto de toda seguridad, que no hay necesidad de estar aferrado a las cosas, a los bienes, a las posesiones para poder ser feliz. Al contrario, esto lo que da es una liberación total para no tener ningún tipo de esclavitud, que yo creo que eso también es algo que marca profundamente el carácter y la espiritualidad de Santa Clara. Verse libre, poder ser libre, dentro de las condiciones y las características de una mujer consagrada, que tenía que vivir en el monasterio, que tenía que permanecer en la clausura, que tenía que desarrollar todos los oficios litúrgicos y manuales, pero con una libertad total frente a las cosas, frente a las posesiones materiales que son desafortunadamente tan esclavizantes muchas veces. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, padre, porque nuestros interlocutores pueden ir entrando con más claridad y mayor objetividad a la vida de Santa Clara. Allí, bueno, y ahí estos dos fragmentos tan significativos que hacen parte de la vida y vocación de Clara de Asís en ese proceso de discernimiento. Padre Francisco, Padre César, dos momentos muy especiales que de alguna manera radicalizan la opción de vida de Santa Clara. Qué bueno que podamos hablar un poco en esta segunda parte, habiendo visto como estos datos biográficos, estos acontecimientos, como nos lo ha presentado el Padre, más allá de una cronología, como estos acontecimientos fundamentales de la vida de Clara, que pudiésemos hablar un poco sobre los elementos de este carisma de Santa Clara, porque sabemos, Padre, que hay algunos que piensan, y sería una excelente oportunidad tal vez para desmitificar ese tipo de prejuicios, que piensan que Santa Clara no tuvo una, digámoslo así, originalidad o una autenticidad en el desarrollo de su vocación, que pareciese que es una vocación anclada necesariamente a San Francisco y que en ella no hay una originalidad en el desarrollo de su vocación. Muy importante que pudiésemos de pronto conversar estos elementos fundamentales del carisma de Santa Clara a la luz también de lo que ustedes han considerado en sus reflexiones sobre ella misma. Sí, sí. Pues Jonathan, mira, a propósito de lo que acabas de decir, yo creo que salen dos temas muy importantes. Primero, aquello que tú sugieres, que Santa Clara tiene su propia identidad, y yo creo que todos estamos absolutamente convencidos de eso. Generalmente y tradicionalmente, Santa Clara, obvio, por razones históricas, espirituales, teológicas, todo lo que quiera, se asocia con San Francisco. No vamos a deslindar a Santa Clara de San Francisco, pero tener cuidado en lo siguiente: Santa Clara brilla con luz propia. Santa Clara no puede permanecer siempre recostada y opacada por la figura de San Francisco. San Francisco le ayudó, San Francisco le inspiró, San Francisco le acompañó, San Francisco, él o por medio de sus hermanos, siempre estuvo pendiente
del desarrollo de la vida y vocación de Santa Clara. Testimonio de ello es como el mandato que siempre deja San Francisco, que siempre haya un fraile al frente de las hermanas acompañándolas y asistiéndolas, y de lo cual igualmente da perfecto testimonio el padre César y quienes han tenido esta hermosa labor de ser animadores espirituales de las hermanas clarisas. Pero que Santa Clara también tuvo su llamado, Santa Clara tuvo su respuesta, Santa Clara tuvo su propio proceso vocacional, que pudo discernirlo, que pudo definirlo y configurando. ¿Y por qué lo digo? Yo planteo de una vez el tema. Hubo una tendencia desde hace unos años a juntar los dos carismas, el carisma franciscano y el carisma clariano. Y hasta se le fue dando nombre a esta fusión entre el carisma de San Francisco y el carisma de Santa Clara. En un principio decían el carisma Francisco Clariano, y después ya articularon y le quitaron una letra, entonces Francisclariano. Yo personalmente no comparto esta denominación y esta tendencia, porque ya les digo, si bien es cierto que el núcleo, que la raíz y la fuente de inspiración, una de las fuentes de inspiración fue el carisma franciscano, no creo que sea para hacer un gancho y unir esas dos cosas, porque una cosa es el carisma de San Francisco, como lo asumió, como lo realizó él, y como igualmente lo asumió Santa Clara para sus hermanas, lo trasladó a San Damián y después a todos los monasterios con sus hermanas. Pero eso de decir francisclariano a mí como que no me suena mucho. Una función tal vez no muy acertada. No, a mí me parece más bien muy desafortunada. Te voy a poner un ejemplo muy claro, muy plástico, muy típico, y me perdonan. Es como cuando yo hago un jugo de moras y le echo guayabas. Entonces, ni me sabe a mora ni me sabe a guayaba. La mora pierde su virtud, que es roja, que es un poquito ácida, que es muy refrescante, y la guayaba pierde también sus propiedades de ser más corpulenta, nutritiva, muy aromática. Entonces nos tomamos un jugo que ni sabe a mora ni sabe a guayaba. ¿Ves? Entonces eso pasa cuando se dice carisma francisclariano. No, señor. Cada uno tiene su momento, su espacio y su respuesta. Entonces, pues ya era como una aclaración que yo quería, una precisión que quería hacer. Perfecta. Tiene su vocación, tiene su respuesta, su manera de realizar. Ahora, tú hablas o preguntas por los elementos esenciales del carisma de Santa Clara. Pues ella lógicamente tenía que ser monja según el esquema de la vida religiosa de su tiempo. En ese tiempo, en el tiempo de Santa Clara, no existía todavía la vida activa de las religiosas. Esto ya es muy del siglo XVIII y XIX, a partir de una religiosa irlandesa y de muchas otras que empezaron a salir de los monasterios a dedicarse a obras apostólicas en medio de las comunidades. Ella tenía que respetar algunos principios, como por ejemplo la clausura y la estabilidad. En esas características, en esas estructuras de la vida religiosa monástica femenina, Santa Clara puede desarrollar ya lo propio de su inspiración, de su vocación. Primero que todo, y yo pongo en primer lugar, la pobreza evangélica, porque fue siempre, con lo que ella luchó, lo que ella siempre buscó y lo que defendió hasta su muerte. Ya quizás más adelante podemos hablar de algo muy particular, que es el privilegio de la pobreza, un beneplácito que recibió de la Iglesia para poder vivir así la pobreza radicalmente sin tener derecho a las rentas y sin tener que estar sujeta a este manejo material y económico de las cosas. En segundo lugar, pues lógicamente la vida de oración y contemplación. Eso es propio de la vida de la monja contemplativa dedicada al rezo de la liturgia de las horas, a las devociones propias del cristiano, y una muy particular en Santa Clara es la Eucaristía, la fe, la esperanza, la confianza en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, razón por la cual en la iconografía de Santa Clara siempre aparece con una custodia, con un cofre donde se guarda la reserva eucarística por otros sucesos también muy importantes que ocurrieron en su vida y también para protección de las monjas. La fraternidad.
Es decir, es una nota muy característica de Santa Clara, sobre todo aquí es cuando ella también le da el toque propio a esta fraternidad de San Francisco, al don de los hermanos, al hermano que se acoge, que se ama, que se respeta, el que se ama y se nutre. Como muy bien lo dice San Francisco en nuestra regla, Santa Clara desarrolla esta fraternidad evangélica de ella con sus hermanas con una clave muy hermosa que se llama maternidad en el claustro. Es decir, cuando ellas propiamente por su configuración femenina y su instinto se convierten en madre de las hermanas y que las hermanas también sean madres mutuamente entre todas. No una maternidad superior, no una maternidad sublime, sino una maternidad que es exactamente con el tinte franciscano de amar y nutrir. Luego está, ya les he dicho, pobreza evangélica, la oración, la fraternidad, y hay muy especial y muy característico de la espiritualidad de Santa Clara, que es el amor esponsal. ¿Qué quiere decir el amor esponsal? El amor que realiza la esposa con el esposo. Responde perfectamente, les decía, a las motivaciones, a las costumbres de la época, que la muchacha estaba destinada al matrimonio. Lógicamente, cuando entra al monasterio se cree que era por un fracaso matrimonial, o que cuando no tenía más remedio ya de vivir en la sociedad, entonces recluyase en un monasterio, entonces quedaba frustrada su aspiración al matrimonio. Santa Clara ve que la consagración, el hecho de renunciar a todo, de estar recluida en el monasterio y desarrollar una vida de consagración y vida religiosa, no la privaba de esta aspiración natural al matrimonio y a los esponsales, a los desposorios. Ella encuentra una perfecta realización de los desposorios con Cristo, que es el esposo por excelencia. Ella está unida especialmente por el texto del Cantar de los Cantares. Dicen los biógrafos que Santa Clara tenía un texto, que era algo también excepcional, un pequeño texto del Cantar de los Cantares que ella leía y meditaba y reflexionaba con frecuencia. Entonces, sabemos perfectamente, toda la teología bíblica del Cantar de los Cantares expone eso, el amor esponsal, el amor de Dios con su pueblo, el amor del esposo amado con la esposa amada, la esposa perfecta, y que se unen de una forma tan profunda y tan íntima como la verdadera realización de los esposos. Entonces, esta es una característica muy importante y muy llamativa, creo yo, que, repito, no riñe ni contradice, sino más bien da respuesta a esta aspiración de poder amar también a un esposo y entregarse y consagrarse definitivamente a través de los desposorios con el Señor. Eso son como los más sobresalientes, ¿no? Pobreza, fraternidad, oración y contemplación en esta dimensión eucarística, y el amor esponsal, o sea, el amor realizado en todas sus expresiones, hacia Dios, hacia las hermanas y hacia la propia vocación. Padre Francisco, qué iluminador realmente, porque de alguna manera ya uno puede desentrañar con claridad estos elementos del carisma de Santa Clara y poderlos ubicar y posicionar y, si se me permite el término, ponderar estructural y sistemáticamente, porque a veces quedaban de pronto muy diluidos, y traerlos de esta manera tan clara, creo yo que abre un panorama muy especial a toda la espiritualidad de Santa Clara. Padre César, ¿qué piensa usted de estos elementos? El Padre Francisco verdaderamente ha globalizado la historia y la espiritualidad de Santa Clara de una manera muy acertada, y tengo que decir que me dejó casi sin palabras. Sin embargo, yo tengo que decir que Francisco, eso no lo podemos negar, y tú no lo negaste, pero yo lo afirmo de nuevo, Francisco constituye el momento inspiracional de la vocación de Santa Clara. El momento inspiracional, el origen de ese momento inspiracional de la vocación de Santa Clara se debe a Francisco, y luego viene todo lo demás. Todo lo que ha dicho el Padre Francisco de la vida fraterna, de la vida del privilegio de la pobreza de Santa Clara, la vida contemplativa, la vida de oración, el amor a la Eucaristía. Yo recordaba un pasaje muy simpático de Santa Clara cuando llegaban los sarracenos y se iban a entrar al convento, y precisamente hablando de la Eucaristía, entonces fue Santa Clara la que sacó
en una pequeña custodia, en fin, en una cajita, sacó la sagrada hostia, la presencia de Cristo allí, y se arrodilló con sus hermanas, y estos hombres sarracenos se retiraron. Entonces, es decir, el poder de la Eucaristía por medio de esta santa. Santa Clara, es decir, es una mujer que, como tú decías, tiene dejó su propio legado, no solamente amparada en San Francisco, ciertamente lo dejó, pero ellos trabajan muy unidos, es decir, sabemos que ella misma fue la que aconsejó a San Francisco cuando San Francisco tenía una serie de dudas que lo tenían bastante preocupado. Él acude a Santa Clara y a Silvestre para pedirle, por favor, yo quiero que me aconsejen que mi vida debe ser una vida contemplativa estrictamente o una vida activa. Y es precisamente Santa Clara la que le dice, y Silvestre, no, tú estás hecho para trabajar en el mundo. Sí, una vida de oración, una vida de contemplar a Dios, pero llevarlo al mundo. Es decir, tu vida no es para que te encierres en un monasterio. Mi vida es diferente, es que una cosa es la vida de las monjitas contemplativas, de clausura, de claustro, maravilloso, muy lindo, oran, tejen, hacen hostias, hacen el vino, hacen muchas cosas maravillosas, acompañando la contemplación y la oración que tienen, algo muy bello, y eso es muy de ellas. Pero San Francisco realmente fue un hombre que aportó mucho, y los hermanos franciscanos siguieron aportando a través de todos estos 800 años que han pasado. Entonces Francisco y los frailes menores siguen aportando. Pues muy bien, ese elemento inspiracional, como el padre lo ha mencionado, pero como el padre también lo pondera, el padre Francisco, este proceso de constitución, de originalidad y también de sistematización, claro, que también se va desplegando a la luz también del Espíritu de Dios, padre Francisco, porque creo yo que el Espíritu Santo también ocupó un papel importante en la constitución carismática de Clara y sus hermanas. Hay un elemento, padre, que usted mencionó y que quisiera que pudiésemos de pronto desplegar más, si tú así bien lo consideras, y es el tema del privilegio de la pobreza, porque sabemos que históricamente tal vez hay algunas diferencias entre la vida monacal de las hermanas o de la vida monástica femenina y la vida propiamente que Santa Clara quiso llevar. ¿Cuál sería este elemento diferenciador y por qué tiene fuerza este tema del privilegio de la pobreza? Pues sí, mira, pues tenemos que remitirnos a las costumbres, a la organización y desarrollo de la vida religiosa femenina en el tiempo de Santa Clara. Los monasterios, les decía, podían autosostenerse. Pues los monasterios eran grandes terrenos al estilo feudo, donde igualmente podían emplearse sus terrenos para la ganadería, para los cultivos. Era el esquema propiamente feudal, además del tema que les decía de las dotes. Entonces, los monasterios eran feudos que tenían grandes capitales para el sostenimiento de las monjas. Esto exactamente lo que no quiere Santa Clara. Ella no quiere tener nada que le garantice seguridad, sino todo lo contrario. El estar completamente desprovista de todo, desprovista de la seguridad que confieren los bienes materiales. Entonces, por esa razón, ella simpatiza y sigue tan fielmente el carisma de la inspiración evangélica de San Francisco y sus hermanos de la pobreza. Podemos imaginarnos perfectamente el panorama. Está en San Damián, que es un conventico muy pequeño, es en realidad pequeño con relación a lo que es un monasterio clásico de las monjas benedictinas y todas estas monjas del tiempo de Santa Clara, que vivían de limosna. Ellas, las hermanas, había lógicamente una hermana, no sé, una, dos, o se turnaban para salir a pedir limosna por Asís, para, obviamente, los alimentos y lo necesario para la vida, como también igualmente lo prescribe San Francisco. Hay un personaje muy importante que juega una influencia muy grande en San Francisco de Asís,
y que también siguió muy de cerca el movimiento de Santa Clara y sus hermanas en su nacimiento y su desarrollo, es el cardenal Ugolino. El cardenal Ugolino, quien después fue Papa, Gregorio IX, trata de disuadir a Santa Clara para que no sea tan radical. Le dice: Clara, pónganse a pensar que ustedes viviendo en esa provisionalidad están dispuestas a morirse, a morir en la más completa precariedad. Por favor, admita que puedan tener algún tipo de rentas, puedan tener algo de lo que puedan usufructuar para sostenerse. Y Santa Clara se resiste y dice que no, y que no, y que no, y que ella lo que quiere es la pobreza radical evangélica. Entonces ella eleva su petición y recibe como respuesta del Papa Honorio III el Privilegium Paupertatis, es decir, el privilegio de la pobreza. Un documento en el cual la autoriza para que ella siga su proyecto, para que siga desarrollando su vida como consagrada, pero con ese privilegio de ser pobre. Curiosamente, muy contrario a lo que son los valores del mundo y a las expectativas del mundo, privilegio tener cosas. Para Santa Clara era privilegio no tenerlas. Ella se vio privilegiada en el sentido de poder favorecer la inspiración evangélica en su más absoluta y radical pureza y en el total desprendimiento de todo. Entonces, Santa Clara recibe ese privilegio de la pobreza que después también, con el desarrollo de la orden, con la composición de sus reglas, o que tenía que definir a qué regla debería acogerse ella y su orden de las hermanas, sostiene que el principio fundamental es vivir en la más completa pobreza. Entonces, el privilegio de la pobreza básicamente fue sucedido por el Papa Honorio, después ratificado por el Papa Gregorio IX, creo, o Inocencio IV. No tengo claro exactamente cuál Papa fue el que le renovó el privilegio, y de eso dan claro testimonio, y lo puede decir perfectamente el padre César, que estuvo más de cerca a todos los monasterios de Colombia y también del mundo. Cómo las hermanas viven en una absoluta pobreza. Las hermanas viven sin rentas, sin patrimonios, sin nada que le represente seguridad. En una completa disposición a lo que, como lo dice perfectamente Santa Clara en sus escritos y en su teología, el Padre de las misericordias o considere bien darles y sostenerlas. Y las clarisas dan perfecto testimonio que nunca les falta el alimento. Qué bien. Más completa, nada, no tener nada. De pronto timbran en la puerta con un mercado o con una donación. Ni ellas mismas explican cómo sucede esto. Y pienso que es una respuesta, obviamente, del Señor a esa fidelidad de Santa Clara a su pobreza. Qué bien, qué claridad. Padre, un poco el ámbito testimonial de eso que mencionaba el Padre Francisco. Ciertamente, en el tiempo en que estuve yo de asistente de las hermanas clarisas, me pude dar cuenta cómo vivían ellas, porque el asistente es el único fuera del obispo que tiene derecho a entrar y conocer por una vez o dos veces durante el tiempo en que está de asistente, y conocer cómo viven ellas interiormente, cómo son sus habitaciones, cómo es su cocina, cómo es todo. Únicamente el asistente tiene esa oportunidad de poder ver, y me di cuenta que ellas viven verdaderamente en una gran pobreza, en una gran humildad, y es donde yo pienso verdaderamente que el privilegio de la pobreza, ellas se lo ganaron. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahora, las clarisas, Santa Clara, es decir, Santa Clara no es una copia de San Francisco, de ninguna manera, no es una copia de San Francisco. Cada uno tiene su propia identidad, su propia originalidad, pero los dos han construido una espiritualidad a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, que me parece a mí que es como lo más importante. Y yo pude ver eso en mis hermanas clarisas, porque me quedaba, digamos, mínimo 5 días acompañándolas con la oración, acompañándolas con la Eucaristía, acompañándolas con las charlas, y vi personas que son pobres, no solo porque no tengan nada, digamos, material,
sino porque su vida es una vida, digamos, que le pertenece totalmente a Dios. ¿No? Qué bien, Padre. Gracias por ese testimonio, porque vemos que las palabras del Padre Francisco en realidad sí se materializan en la experiencia personal de los frailes cuando visitan estos conventos, cuando están en el interior de la vida de los monasterios y usted desde esta posición en la que la Iglesia le puso a servir. Padre Francisco, qué bueno que podamos ir concatenando nuestro diálogo con aquellos elementos de la espiritualidad de Santa Clara y las enseñanzas prácticas en nuestro tiempo, porque sabemos que Santa Clara no es una santa para 1209 ni para 1253, ni tampoco es una santa de hace 800 años. Yo creo que algo tendrá que decirnos hoy. Y qué bueno que pudiésemos iluminar un poco a nuestra audiencia sobre esas realidades prácticas y también esas características de la espiritualidad de Clara que hoy en día pueden tener valor y significancia para nosotros. Bueno, a nivel general, pues lógicamente Santa Clara nos da una enseñanza muy grande en la fidelidad evangélica. El evangelio es posible vivirlo. El evangelio no es texto, ni el evangelio es letra muerta, sino que el evangelio hay que hacerlo vida en la vida de todos los días. Y Santa Clara y sus hermanas lo desarrollan perfectamente en sus dinámicas, en su vida cotidiana. O sea, esto aplica al ser humano de cualquier tiempo. Como el evangelio es una propuesta válida para hacer posibles aquellos valores que Jesucristo proclama y que hacen crecer al ser humano en su personalidad y en su experiencia como creyente. Pues, lógicamente, el testimonio de una vida completamente eclesial, porque yo creo que este es otro punto importantísimo de su espiritualidad que no lo mencioné, pero ella es una mujer de iglesia. Es una mujer que sabe perfectamente dónde está en el pueblo de Dios, cuál es el puesto que debe ocupar, dedicada a la oración por todos aquellos que no oran y por todas las necesidades del mundo. En una contemplación que es un diálogo íntimo con el Señor, con el amado, también para entregarle todo, su vida, la vida de las hermanas, la vida de todos los cristianos. Pero también obediente lógicamente a la jerarquía, o una mujer que vive en una plena comunión con todo lo que es el pueblo de Dios jerárquico y la gran masa de los fieles. Pero hay una enseñanza muy práctica de Santa Clara que, ya que tú también lo insinúas, que sea válida para el ser humano de todos los tiempos, quisiera ceñirme en un texto de Santa Clara. Sí. Y voy a ponerlo en contexto. La fama de Santa Clara de Asís, de este monasterio de las Damianitas, que después se denominaron Damas Pobres y que ya se popularizó con el nombre de Clarisas de provenir de Santa Clara, empezó a hacerse famoso en muchos otros espacios, traspasó los límites de Italia y llegó también a otros escenarios, hasta el punto de llamarle la atención a otras damas que también, pues podemos decir, eran ricas, eran de la alta alcurnia. Hay una mujer muy especial, Inés de Bohemia, como se llama, también era una mujer muy adinerada que renunció a sus bienes y se propuso fundar un monasterio allí en Praga para desarrollar la vida religiosa, la vida consagrada, como las Damianitas, como Santa Clara de Asís. Santa Clara, pues lógicamente se considera maestra y acompañante de la vocación de Inés de Praga, y le escribe cuatro cartas que son muy elaboradas, muy teológicas, muy vocacionales, a través de las cuales su propósito es esencialmente animar la vocación, sostenerla en su respuesta y pedirle en todos los términos que sea fiel a la pobreza. Pero saliéndonos de estos principios, fidelidad vocacional, fidelidad a la pobreza, hay un texto de la segunda carta de Santa Clara que me parece una clave pedagógica importantísima, que muchas veces, no, yo creo que es
el 99% desconocido, y que creo que nos sirve mucho en nuestra labor educativa, en nuestra labor formativa, en nuestra labor de acompañar a la juventud. Yo voy a quitarle algunas arandelas textuales que son muy propias de Santa Clara para ir a lo esencial. Puesto que, dice Santa Clara en su segunda carta desde Praga, puesto que una sola cosa es necesaria, te exhorto por amor de aquel a quien te has ofrecido como víctima agradable, no pierdas de vista lo que te has propuesto. Ten siempre ante los ojos el punto de partida. Conserva lo que has conseguido. Lo que es, hazlo bien. No te detengas, sino más bien avanza confiada y gozosamente por la ruta de la bienaventuranza. Con paso veloz y andar apresurado sin que tropiecen tus pies y ni siquiera se te pegue el polvo del camino. Y no des crédito ni prestes atención a nadie que intente desviarte de tu propósito, poniéndote estorbos en el camino, a fin de impedirte que seas fiel a lo que has prometido al Altísimo y a la perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor. Camino formativo. Santa Clara diseña con sus palabras lo que es la formación del ser humano. Tener claro y la mirada puesta en el punto de partida. Pero también la meta. Y avance, no se detenga. Y sobre todo no se deje distraer, porque siempre resultan personas que dicen, no, esto no le conviene, por aquí mejor no. Entonces no se deje distraer. Tenga en cuenta que una sola es la perfección hacia la que tiene que tender y una manera de conseguirla, que es siempre así, con paso acelerado, con paso firme y seguro, pero siempre en esta ruta de la búsqueda de la perfección. Yo no sé, a mí me parece que esta enseñanza es absolutamente pues válida y creo que novedosa. Este es uno de los principios esenciales de la formación franciscana, de la formación que aplica a todos los espacios formativos, a la educación en los colegios, a la formación en la universidad, al desarrollo profesional, al desarrollo de las propias cualidades y habilidades, y también, pues lógicamente, en el plano de la vida religiosa. Intentaría pensar, Padre Francisco, que se convierten estas palabras en un itinerario pedagógico y espiritual en nuestro tiempo. Claro, claro. Sí, porque mira, tú date cuenta cuando hay personas que están confundidas, que una recomendación muy válida es, a ver, empiece por hacer un proyecto de vida, por diseñar cuáles son aquellos aspectos a los que debe prestar atención. Que se presentan con muchas crisis y incertidumbre y dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pues a ver, es que yo digo, el camino está perfectamente claro. No se puede partir de los sueños elevados, lejanos. Hay que partir de la realidad. Tengan los ojos fijos en el punto de partida. Con los tropiezos y las piedras que se le pueden presentar en el camino, eso es normal. Hay que tener esa advertencia de todos los peligros y todas las cosas que puedan suceder. Pilas, mucha atención con los que traten de distraerlo. Ya les digo, a veces en una opción vocacional, en una orientación vocacional, no, eso no. No sigue esa carrera porque eso no da plata. ¿Quién dijo? Eso está pasado de moda. Pero usted, ¿para qué estudia humanidades si eso no sirve? Si lo que sirve es lo técnico y lo que da plata. ¿Ven cómo hay distractores que influyen mucho en la decisión de una persona y resultan desorientándola? Y resultan también en una frustración muy grande porque en su vocación no la pueden realizar, sino resultan haciendo lo que los otros quieren. Y también con la meta. Usted sabe que la meta no es cualquier cosa. La meta es la felicidad, la meta es la realización. No son metas temporales, provisionales, sino una meta. Llegar a ser feliz, llegar a ser completamente enriquecido con todo tipo de cualidades. Muchísimas gracias, Padre. Demasiado actual en realidad. Padre César, a su juicio, ¿qué enseñanzas prácticas nos deja Santa Clara para ir cerrando? Pues además de la riqueza que nos ha dado el Padre Francisco ahorita, yo quisiera agregar la experiencia espiritual liberadora de Santa Clara
porque es una espiritualidad liberadora. Nos invita a crear espacios humildes y llenos de silencio interior. A veces necesitamos del silencio interior para poder discernir lo que queremos y poder alcanzar esa meta que nos decía el Padre Francisco. Entonces, esos espacios, silencio interior a lo largo de nuestra jornada y de nuestra historia, para dejarnos transformar por lo que contemplamos, para que Dios vuelva a crearnos completamente nuevos. Bueno, pues que esa experiencia liberadora, humilde, silenciosa, de interioridad, pues también nos ayuden, ¿cierto, Padre? Claro que sí. Perdón, esa experiencia liberadora es fundamental para nuestra vida diaria. El Padre Jonathan lo coge a uno de sorpresa. Sí, yo estoy totalmente, por eso la liberación, y cuando la liberación tiene su origen en lo espiritual y en ver la realidad como es, como decía ahora el Padre Francisco, entonces vamos adelante y vamos a vencer y a superar todos los escollos y dificultades que nos presenta la vida. Muy bien. Bueno, Padre Francisco, algo que se me haya ido, que tal vez no haya tenido en cuenta, su merced nos dirá, porque esto está tan bueno que ya hay que cerrar. No, yo pienso que una pequeñita pildorita es como la importancia que tiene Santa Clara en general para el franciscanismo, para Genial. Todo lo que tiene que ver con San Francisco, repito, respetando la identidad de cada uno y la originalidad de cada uno. En Santa Clara hay que rescatar dos cosas. Primero, la fecundidad del carisma franciscano. Cuando decía que San Francisco nunca se imaginó, así como nunca se imaginó verse rodeado y acompañado de hermanos, menos se imaginó que iban a llegar también mujeres motivadas e impulsadas por su estilo de vida. Entonces, Santa Clara es una voz, es un testimonio de la fecundidad del carisma franciscano. La presencia de Santa Clara y las hermanas clarisas hacen evidente lo que es un carisma, el don recibido en particular para el servicio de todos. Entonces, Santa Clara es una muestra clarísima de fecundidad del franciscanismo. Y la segunda, que no podemos dejarla pasar por alto, es la fidelidad. San Francisco tuvo seguidores de toda índole y tuvo también grandes contradictores. Hermanos al interior de la orden que le hacían mucha presión y que querían, en cierta manera, desdibujar el ideal primero. San Francisco tiene que luchar y vive unas tensiones muy duras y muy fuertes con esto. Pero yo creo que hay dos personas que fueron verdaderamente fieles al espíritu de San Francisco, sin traicionar sus ideales y sin ponerle añadidos raros. Son Bernardo de Quintabal y Clara de Asís. Para mí, un hombre y una mujer que son absolutamente fieles a San Francisco hasta la muerte. Y muy bien que San Francisco siempre prefirió a Bernardo de Quintabal, porque fue el primero, y el primero que siguió literal la palabra. Heredia a Bernardo así como lo quise yo, y como quieran a Bernardo, quieranlo como si me quisieran a mí. O sea que Bernardo es una prueba de fidelidad. Y Santa Clara, yo creo que más que muchos frailes, Santa Clara de Asís fue perfectamente fiel a San Francisco. Ella descubrió la riqueza, descubrió la pureza y descubrió todo lo que San Francisco quería y lo trasladó a San Damián y lo trasladó a la vida con las hermanas. Maravilloso, maravilloso. Por aquí nos están haciendo una pregunta, pero pues tú considerarás si la contestas o no, pues porque a mi modo de ver de pronto, con mucho respeto de quien lo hace, desdibuja un poco todo lo que hemos venido conversando. Pero si quieres de pronto matizar, o puede que yo esté equivocado, pero nos dicen que si tal vez las circunstancias históricas que vivió Santa Clara de Asís le obligaron a someterse a una vida monástica y tal vez ella no quería ello. No sé
qué tan asertivo sea contestar ello, porque hemos visto en lo que tú nos has dicho que precisamente ella se vale de las circunstancias históricas para responder a su vocación. Claro. Pero pues, no sé, ¿qué quieres decir algo frente a ello? Sí, yo no leo ningún problema, está perfectamente claro. Sí, la estructura de la vida religiosa femenina, ya lo hemos expuesto, contemplaba una disciplina, unas estructuras, unas normas monásticas muy específicas. Santa Clara no lo quiso, porque si no se hubiera ido de benedictina, o se hubiera ido de otra monja, no sé cuál, que había en su tiempo, monjas, no sé, cistercienses, bueno. Ella es ajustándose a lo que hay, a lo que le pide la iglesia y la sociedad del momento, la vida religiosa del momento, inserta su novedad. Es que ahí es donde está lo clave en Santa Clara. Ella sin reñir, ella sin pelear, ella sin irse en contra de las estructuras, a las estructuras les da una novedad, las refresca, les da una vitalidad, que es la vitalidad evangélica, la vitalidad de San Francisco. Entonces eso se traduce pues en lo que ya hemos dicho, en la manera de desarrollar la pobreza, de asumir la pobreza, en la manera de desarrollar la vida fraterna, que es muy materno y muy cercano, muy fraterno, distinto al de las monjas tradicionales, que eran señoronas, eran damas ricas que hasta se llevaban sus damas de compañía y sus cortes, eran damas. Entonces una mujer, una feudataria, no era una mujer consagrada, monjita rezando, sino que era una vieja feudal templadísima, espatosa. Y eso tiene, Santa Clara le da un calor, una calidez, una cercanía evangélica, y eso es exactamente lo que hace ella con su proyecto de vida. Entonces sí, si bien es cierto que tiene que ajustarse a las normas, no las quitó, y de hecho no las acogió igual y estrictamente como estaba planteado, pero a lo que hay le pone su novedad, que esa es una característica también muy franciscana y muy propia, creo yo. Qué bien, gracias, padre. Podríamos incluso decir, si me lo permites decirlo de esa manera, su originalidad está en su novedad, precisamente. Claro, sí. Y por eso mismo las tensiones con la iglesia y todo a propósito de su radicalidad, ya les decía que era inaudito. Pero miren cómo también es cosa de Dios que se ha sostenido 8 siglos y pico. Claro, total. De permanencia de la vida de Santa Clara y sus hermanas. Bueno, Padre César, se nos fue el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por compartir contigo. Al Padre Francisco yo creo que le hacemos un agradecimiento súper especial, porque ha sido un itinerario no solo de formación y de conocimiento, sino también de reivindicación de la propia figura de Clara de Asís, padre. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Padre Francisco nos ha hecho Totalmente de acuerdo, porque el Padre Francisco verdaderamente nos ha hecho una historia, una manifestación clara de lo que hoy en día significa Clara para nosotros, porque Clara no es del pasado, Clara es de hoy. Que haya gente que no la conozca es otra cosa, pero Clara, como les decía hace un ratico también, nos invita a construir espacios dentro de este momento que estamos viviendo, y ella a las hermanas clarisas les dejó, como decíamos también hace rato, ese legado, y las hermanas clarisas están tratando precisamente de vivir, no de esa manera estructural, de esa manera rígida, de esa manera como se vivía en la antigüedad, o como unas señoronas. No, ellas no son señoronas, ellas son verdaderamente hermanas, hermanas de todos. Y así ellas miran. Yo veía, por ejemplo, en mi experiencia con ellas, acompañándolas, cómo ellas también atienden y aconsejan a tantas personas que llegan al monasterio. Ellas desde allá, desde dentro y todo, pero hay un, ¿cómo se llama? Un locutorio, pero ellas desde ahí aconsejan mucha gente. Es una tarea muy linda que ellas realizan. Y además ellas tienen pues las hermanas que son las internas y las hermanas externas, que también desarrollan una labor muy bonita. Entonces hay una vinculación de la gente con ellas, tanto con el locutorio
como a través de las hermanas externas. No, las hermanas clarisas son verdaderamente hoy una respuesta a tantos interrogantes que tiene la humanidad. Muy bien. Padre Francisco, muchísimas gracias. No, a ustedes una vez más por la invitación, por la acogida y por tener el gusto de encontrarme con ustedes y toda la comunidad del Colegio Pío XII, muy especialmente a ti, al Padre César, mi querido formador. Gracias. Cecita es franciscanista oficial, yo soy más por afición y por dedicación que por otra cosa. No, tú eres muy especial, muy especial. Y que Santa Clara lo siga bendiciendo también con su oración a través de la oración de las hermanas clarisas. Bueno, pues gracias. Así es, a todas nuestras hermanas clarisas, el 11 de agosto, que Dios las bendiga, que Dios les siga acompañando en el crecimiento de su espiritualidad, en el fortalecimiento de su vocación, en su fidelidad al Evangelio y al espíritu de la pobreza, y que también puedan muchas personas, muchas mujeres, muchas chicas, muchas jovencitas, verse también desafiadas a este carisma tan especial que hoy sigue siendo vigente y sigue estando presente en todos los lugares y rincones del mundo. Para ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos, Dios mediante, este próximo lunes en Instagram. Ya lo saben, los que están en Facebook, pasen a Instagram este lunes. Allí nos veremos con un tema muy especial: transformación de los ambientes en la nueva normalidad. Un acercamiento franciscano que haremos también allí con Fray Ramiro Rafael Acosta, quien es vicerrector para la evangelización de las culturas de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Hoy tuvimos el privilegio de estar con Fray Francisco Lotero. El lunes, Dios mediante, nos veremos con Fray Ramiro Rafael Acosta, para quienes no lo conocen. Y a ustedes, Dios les siga bendiciendo y acompañando por acompañarnos en estas transmisiones. Padre Francisco, qué rico que nos dé su bendición y nos fuimos. Bueno, entonces para todos la bendición de San Francisco. Que el Señor bendiga y los guarde. Amén. El Señor su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Bueno, su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. El Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Paz y bien. Hasta pronto.